¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy abrimos la muga con malos datos en todo lo que se refiere a la pandemia en Navarra. Ya saben que nuestra situación es complicada. 5 personas han perdido la vida como consecuencia de la COVID-19 y hay más de 300 casos positivos en un día negro, desde luego, en lo que tiene que ver con esta situación sanitaria tan difícil de atravesar. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo está afectando la pandemia, cómo afectó el confinamiento, cómo ha afectado también la vuelta a las aulas para los niños y para los adolescentes. Tocamos las puertas de la Clínica Universidad de Navarra para hablar con el Departamento de Psiquiatría. Especialistas en psiquiatría infantil y juvenil nos acompañan precisamente para ver cómo está la salud emocional de nuestros pequeños y desde luego cómo les está afectando una vuelta tan rara a las aulas. El miedo, la ansiedad, el estrés probablemente afloran entre la población más joven. Ayer, por otro lado, hablábamos de las personas enfermas de Alzheimer y hoy queremos reflexión acerca de las necesidades de este grupo de población. Casi 5.000 personas padecen esta enfermedad que tiene que ver con la falta de memoria. ¿Qué piden? Ayer nos decían que no quieren recortes. Hoy matizamos todo esto con ayuda de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Y otro sector también nos preocupa, el de los viajes, las agencias de viajes, el ocio. ¿Cómo está este sector y esta situación en nuestra comunidad? Una pregunta que formularemos a varios expertos en nuestro tiempo de reportajes. Y también queremos disfrutar del cielo, de los atardeceres, de los amaneceres también que nos deja este inicio de estación. Además, hoy preguntaremos si hay o no vida en Venus, respuestas que nos dará el meteorólogo Arnaiz Fernández. Con estos temas abrimos la muga, comenzamos. Centro Navarro de la Audición les ofrece este espacio. Victoria Erice es trabajadora social de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y hoy nos acompaña después de una jornada intensa, la de ayer, Día Mundial del Alzheimer, precisamente para seguir insistiendo en la importancia de recordar esta enfermedad, precisamente con falta de recuerdos. Victoria Erice, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, gracias Amaya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Día grande ayer, veremos imágenes, Intenso. por ejemplo, de cómo, ¿verdad?, el Parlamento, diferentes agentes se sumaron al Día Mundial del Alzheimer. Sí. Estas personas fueron protagonistas, pero sin duda en imágenes no nos podemos quedar, porque habéis reclamado que no haya recortes. No. Victoria. Es muy importante, es muy importante. Ha sido una época muy dura para todos, para la población en general, pero especialmente para los sectores más vulnerables, ¿no?, de la sociedad. Y realmente creo que es el momento en el que, ¿no?, ha sido como la campanilla que nos dice que hay que estar atento a todo esto que pasa, no solo a las demencias, a cualquier patología que requiere de apoyos, de ayudas, porque esperemos que esto sirva para mover conciencias. Así es, ¿no? Realmente, ¿cómo ha afectado la pandemia a todo lo que puede ser el conjunto de la familia de enfermos y enfermas de Alzheimer? No solo a las personas afectadas, sino a voluntarios, a personas que ayudan en el día a día, a las familias. ¿Cómo ha afectado realmente? Claro, ha sido muy duro porque al final el confinamiento tiene como dos vertientes. Uno, en primer lugar, las personas afectadas no entienden por qué no pueden salir, por qué no pueden mantener sus rutinas. No es fácil explicarle a alguien que quiere irse, que no se puede salir, que no te dejan, que hay una pandemia, que hay un bicho, en fin, todo eso es muy complicado. Pero aparte todo lo que es la pérdida de rutinas, la pérdida de los servicios de estimulación cerrados, las personas cuidadoras profesionales que no podían acudir a los domicilios e incluso el propio entorno familiar, ¿no? Hijos que no podían aparecer por miedo a contagios, por miedo. Eso ha supuesto una soledad absoluta. Por supuesto, psicológicamente, sin duda alguna, eso se va a notar. Se va a notar, es decir, los cuidadores les va a pasar factura. Ha sido una época de mucha soledad, de mucho estrés, de mucha incomprensión, de muy poco recursos a los que acudir, ¿no? Los centros de salud colapsados, y llamabas y no te daban solución, se alteraba y no había quien respondiese, no se podía llamar a ningún lado. Entonces eso ha sido muy duro,
para todos, pero yo creo que los cuidadores son... Especialmente, ¿no? Sí, sí. Claro que sí, seguro ha pasado factura y lo estáis comprobando ya, y seguro que hay que trabajar también de alguna manera esa psicología para mejorar, Así ¿no? es, Para de alguna manera soportar, ¿no? Ser resilientes y afrontar esta crudeza. En Afán empezamos cuando ya pudimos volver al trabajo, organizamos un recurso para acompañar, para asesorar en ese momento. La verdad es que en su día fuimos tan ingenuas y le llamamos post-COVID, pero ciertamente muy ingenuas. Porque bueno, pues en esta época que ya no sé ni cómo llamarla. Claro, el post no sabemos, ¿verdad?, cuándo llegará, ojalá sea pronto, pero de momento estamos en esta situación y además en Navarra con bastantes complicaciones, ¿no? Cierto. Victoria, queremos poner rostro, cara también a las personas relacionadas con el Alzheimer, y recientemente, bueno, pues pasamos una buena mañana con personas que estáis trabajando en el día a día, bueno, pues con todo lo que supone, ¿no?, la pérdida de memoria y esta demencia. Si te parece, lo vemos en el siguiente reportaje. Vamos a ver las caras y rostros del Alzheimer en Navarra. Es que tengo la sensación, ¿no?, de que hay 100.000 tipos de Alzheimer. Hace 11 años a Monse le comunicaron que su madre tenía Alzheimer. Los primeros años fueron durísimos, bueno, el primer año, porque mi madre tuvo una evolución, sobre todo al principio, que fue muy rápida. Y fue muy duro. La verdad que el comienzo fue porque eso, pues mi pedestal, mi referente, ¿no?, mi madre, que además siempre hemos tenido muchas cosas en común. La principal situación que se encuentran los psicólogos es el impacto emocional que supone para las familias esta noticia. Es cambiar tu vida, cambiar tu forma de relacionarte con una persona que progresivamente va dejando de ser la que era, y todo requiere de una formación, de un apoyo emocional, y eso es la labor que brinda Afán. Ves como que vas perdiéndola, ¿no?, y no puedes hacer nada, ¿no?, es muy potente, y a nivel emocional es una pasada. Yo el principal consejo que daría a las familias que se ven afectadas por Alzheimer, y en realidad a todo el mundo, aunque no tengas un familiar afectado de Alzheimer, es vivir el presente. Para Monse, al igual que muchos familiares, lo más difícil era saber manejar la incertidumbre de una enfermedad que por ahora no tiene cura y sus efectos con el paso del tiempo van a peor. Había unos días que estaba bien y decías, mira, pues ya está, ya eso te queda así, pues habrá tenido algún despiste, pero claro, llegaba entonces de repente otro detalle, ¿no?, que decías, uy, y luego otro, hasta que ves que, bueno, pues que es una realidad que está ahí y que hay que afrontarla. La labor más relevante de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra es la terapia grupal. Diferentes cuidadores se sienten comprendidos, se sienten acompañados, se sienten no juzgados y aprenden de la experiencia de los demás. Las cosas van mejorando en cuanto a la atención integral que está recibiendo tanto la persona afectada como el familiar, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Entonces creo que es un momento de reflexión por parte de todas las personas que estamos implicadas en la atención a este colectivo. Vivir el presente y prestarles la mayor atención desde el lado humano es fundamental para los enfermos. Lo que hay que intentar es que ellos se sientan útiles. Lo que está claro que es que son, porque tienen ahí mucha sabiduría, ¿no?, y teníamos que aprovecharnos de ellos, ¿no?, de todas las vivencias que han pasado. Vivencias inolvidables que quieren mantener en el recuerdo. Un duro golpe, sin duda alguna, en cualquier familia, ¿verdad?, el conocimiento y el diagnóstico de esta enfermedad. Pero ¿cuáles quizás sean las herramientas más válidas, ¿no?, por la experiencia que tenéis, Victoria, para poder afrontarlo, para poder llevar la mejor vida posible, ¿no?, en compañía de un familiar que va perdiendo sus recuerdos, su memoria, y que se está, bueno, casi convirtiendo en otro tipo de persona? A ver, nosotras siempre partimos de que es imprescindible la información. Es verdad que en estos últimos años hay mucha más información de la que había hace un tiempo, que no se sabía uno a qué se enfrentaba. Es cierto que ahora cada vez la gente, bueno, conocemos más qué es, los medios os encargáis de que está muy bien, porque es una manera de que las familias que van llegando, bueno, sepan enfrentarse de una manera distinta, ¿no?, que no, antes estaba muy mal visto y ahora, bueno, pues se va normalizando. La formación es imprescindible, porque es verdad que existen, hay muy difícil que nada te quite el dolor de ver a una persona a la que quieres, bueno, pues que va perdiendo, como decía Monse, todas sus facultades, que va dejando de ser de alguna manera ella, pero sí que hay herramientas que hacen que eso sea un poco más fácil, ¿no?, a nivel de comunicación, a nivel de relación, de cómo tratar, de cómo, y todo eso hay que ir trabajándolo, porque yo no sé, nosotras en el trabajo siempre decimos que es muy fácil decir, no tienes que entrar a discutir.
bueno, ¿y eso cómo se hace, no? Todo eso hay que trabajarlo, todo eso hay que bueno, pero la formación, el asesoramiento es imprescindible, por supuesto el apoyo psicológico es imprescindible, quiero decir, te tiene que ir acompañando en un camino que es muy duro. Duro, sin duda. Bueno, y el apoyo social, el apoyo psicológico, la normalización de la enfermedad, pero hablemos también del apoyo económico, ¿no? Porque una familia le puede suponer una carga de hasta más de 30.000 euros al año abordar esta situación, ¿no? ¿Cómo lo llevan las familias navarras? Y también en este sentido, desde Afán, ¿qué estáis reclamando a las instituciones? Es una enfermedad carísima, carísima. Quiero decir, cualquier recurso que se tenga, que sirva de estimulación a la persona afectada, como de apoyo y de espacio a la persona cuidadora, supone un desembolso económico, porque sean centros de día, centros de estimulación, una persona que venga a cuidarle a tu casa, es decir, todo supone mucho dinero. Nosotras siempre creo que lo más adecuado es reclamar que se cumpla. Por ejemplo, tenemos una ley que debía de estar protegiendo, que en este momento es verdad que la ley de la dependencia, bueno, pues se hizo, estaba muy bien, pero realmente no está apoyada por recursos económicos, bueno, pues que suponga un desahogo cierto a las familias. Claro, ¿no? Pues claro, ¿no? Ese mensaje también para quienes nos gobiernan, ¿no? Hay un desarrollo de una norma, pero necesita presupuesto, claro. Y necesita consignación económica y presupuestaria para poder ser real, ¿no? Y que no se quede solo en palabras de apoyo, porque se necesita más realismo, quizá en este caso, ¿no? Tengamos en cuenta que 1 de cada 4 hogares españoles, ¿verdad?, se ve afectado por un familiar con Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad que avanza de forma brutal, que el envejecimiento también, ¿verdad?, es una de las causas fundamentales. Pero en materia de investigación, ¿cómo está la situación y qué pedís también, Victoria? Pues mira, yo creo que durante mucho tiempo no podíamos quejarnos de alguna manera, porque yo creo que se ha investigado ciertamente, yo creo que es una pandemia, la demencia es una pandemia, ahora que está tan de moda esa palabra, ¿no? Con lo cual es verdad que se estaba investigando. Lo cierto es que ahora esta pandemia actual nos ha frenado todo, todo se investiga en función del COVID, pero porque yo creo que sí que se estaba investigando, se estaba intentando buscar bueno, pues soluciones, que es más complicado, o maneras de que sea más fácil, ¿no? Yo creo que además se estaba investigando de manera científica, de manera social, quiero decir, se estaba... Sí, un abordaje completo, eso, ¿no? El problema es que ahora se ha frenado todo en función de bueno, pues desde luego el vertiginoso envejecimiento poblacional hará que se siga investigando, ¿no? Que se retome todo esto, porque España es el tercer país del mundo con mayor incidencia, con mayor prevalencia de enfermedad del Alzheimer, ¿no? Bueno, pues son peticiones que tienen que estar ahí, que se espera con respuesta. A la hora de tratar en el ámbito de la familia, vuelvo un poco a este tema, hablemos un poco de sentimientos, ¿no? Porque siempre se dice que a las personas con Alzheimer hay que tratarlas con mucho cariño, que eso es muy importante, la forma de hablar, la forma de conversar, de dirigirnos a las personas siempre desde el cariño, la paciencia, la tranquilidad. ¿Es así, Victoria? Es así. Es así, está claro que bueno, pues el principio de la enfermedad sí que hay posibilidad de una comunicación de bueno, pues poder transmitir cosas, poder, bueno, que haya una interrelación entre el cuidador y la persona afectada, pero conforme la enfermedad va avanzando, bueno, la comunicación, el tú a tú en una comunicación no es tan fácil, con lo cual son personas que bueno, pues que funcionan mucho más con el tono de voz, si tú estás nervioso y estás agresivo es más fácil que el otro esté nervioso y más agresivo. Es decir, al final el gran problema, por ejemplo, que estamos teniendo ahora con las personas afectadas que viven en residencia es la imposibilidad de tocar. Es una patología que requiere, cuando la enfermedad está avanzada, requiere de contacto, requiere de tocar, de que te sientan, de una voz. Entonces la distancia, el no ver, está suponiendo bueno, pues mucho conflicto a todos, tanto al cuidador como deterioro en la persona que está afectada.
Claro, situación complicada, desde luego hay que encontrar las herramientas adecuadas, bueno, para evitar ese distanciamiento a todos los niveles, que supone un impacto muy notable, ¿no?, en la psicología y también en el desarrollo de esta enfermedad. Victoria Erice, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por vuestro trabajo incansable desde hace tantos años, ¿verdad?, y con tanta lucha, ¿no?, en pro de una vida más normalizada, ¿no?, de las personas enfermas de Alzheimer. Gracias de verdad y suerte. Gracias a ti, Amaya, y a todos. Lo necesitamos. Gracias. Victoria Erice es nuestra primera invitada. Hoy reflexionamos acerca del Alzheimer y seguimos con otros temas. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Abrimos ahora una ventana para la ciencia y hoy nos preguntamos si realmente hay indicios de vida o no en Venus. También queremos saber por qué los atardeceres y los amaneceres son ahora tan bellos. Hoy nos fijamos en los colores del universo y los analizamos con ayuda del físico y meteorólogo Arnaiz Fernández. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Amaya, ¿qué tal? Gracias, Arnaiz, por acompañarnos. Enhorabuena con esa licenciatura ya de física que tienes en tu haber y, bueno, y por supuesto con toda esa experiencia en meteorología que nos hace mirar al cielo y pensar en si habrá vida o no en Venus. ¿Respuestas? Bueno, pues la verdad es que hace escasos días nos enteramos de una noticia. La comunidad científica anunciaba que había posibilidad de que en el planeta Venus, el que tengo a mis espaldas, albergara vida. Vamos a tratar de explicar cómo es el tiempo en este planeta porque es realmente curioso. En este planeta la atmósfera está en grandes proporciones el dióxido de carbono, como en la Tierra. Esto es un gas de efecto invernadero, por lo que en la superficie tenemos temperaturas que rondan los 400 grados. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué se ha supuesto que aquí este planeta ha tenido vida? Bueno, pues para eso nos tenemos que ir a las capas altas de la atmósfera, donde sí que la temperatura es algo más agradable y se ha encontrado un registro indirecto de la posibilidad de vida en Venus, que es la fosfina, una sustancia que la generan diferentes microorganismos y por lo tanto nos han hecho pensar de la posibilidad de la presencia de vida en este planeta. Ahora bien, estos son medidas primerizas. A partir de aquí faltan muchas investigaciones para confirmar lo que esta semana hemos leído. Claro, Arnaiz, pero en principio, ¿qué supondría esto, ¿no?, para el conjunto del universo, la posibilidad de que haya vida en Venus? Vamos a mirar un poquito al futuro y con qué consecuencias nos podemos encontrar tras este inicial hallazgo. Bueno, pues Amaya, tenemos que pensar que el universo es inmenso y por lo tanto, si en un planeta tan cercano relativamente como es Venus encontramos vida, pues ¿qué no vamos a encontrar en el resto del universo, ¿no? Vamos a ver estos próximos años cómo la NASA va a enviar diferentes sondas a investigar la atmósfera de este planeta, que es precisamente donde pensamos que puede haber algún microorganismo que genere la fosfina, pero también sin olvidarnos del resto de planetas del sistema solar, pero ¿por qué no irnos a otros lugares tan lejanos como la Vía Láctea y más allá? Así que estos próximos años serán, desde luego, en lo científico, de lo más interesante. Sin duda apasionantes, ¿no, Arnaiz? Esas imágenes bellísimas, además, que de alguna manera nos permiten disfrutar de otros puntos del planeta y del universo. Y los colores, por cierto, ¿no?, que hablábamos al principio, cómo llaman la atención. Nos fijamos, por ejemplo, también en los incendios que han asolado parte de Estados Unidos, ¿no?, y en ese color rojo del fuego. Pues sí, Amaya, la verdad es que nos han llegado noticias desde la costa suroeste de Estados Unidos, en California, en Oregón, estos cielos en San Francisco, por ejemplo, tan rojizos que se debían a los incendios que se han llevado por delante más de 1 millón de hectáreas. Y bueno, la verdad es que el viento de componente este, los vientos que se conocen allá como los vientos de Santana, llegaban muy resecos y muy cálidos a esta zona del país y producían incendios que, ya digo, han producido pérdidas materiales, también de vidas humanas. Y en esta imagen, fíjate, Amaya, cómo tenemos la animación desde el satélite, que observábamos cómo toda esa nubosidad presente en la atmósfera se debía a los focos de incendios que se habían formado en el suroeste de Estados Unidos y posteriormente, gracias a la corriente en chorro que tenemos en la atmósfera, ¿no?, todos estos aerosoles que provenían de estos incendios se repartían por todo el hemisferio norte terrestre. Incluso han llegado también a Navarra
y gracias a ellos la semana pasada observamos pues bueno, atardeceres rojizos, anaranjados y espectaculares, pero que tienen el origen en una noticia no tan buena ni tan bonita como son los incendios del suroeste de Estados Unidos. Así es, bueno, pues el impacto llega hasta aquí, ¿eh? Parece increíble, ¿no?, esa conexión entre diferentes continentes, pero es efectiva, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes de atardeceres maravillosos de diferentes puntos de nuestro país. Tenemos unos cuantos, por ejemplo, que hemos registrado en Tarifa, en Cádiz, con unos colores absolutamente maravillosos. Pero ¿por qué especialmente tenemos esa belleza tan expresa en el sur de España y también en este tiempo, ¿no?, en el inicio del otoño? Bueno, Amaya, veo que también te gustan muchísimo, ¿no?, los atardeceres, y como vemos en estas imágenes, los últimos días han sido impresionantes. Ya sabemos que el sol justo al atardecer, al anochecer, se encuentra en el horizonte y por lo tanto la radiación solar tiene que atravesar gran parte de la atmósfera. Vamos a tratar de explicar por una parte por qué el cielo es azul y por qué justo a los atardeceres tenemos esos colores rojizos anaranjados. Para empezar, tenemos que pensar que la luz es una mezcla de diferentes colores, de diferentes longitudes de onda, ya que es una radiación electromagnética. Toda esa mezcla de esos diferentes colores crean la luz blanca y entonces entra en juego las partículas que tenemos en la atmósfera. Antes hablábamos con los incendios de Estados Unidos, teníamos aerosoles en el cielo, partículas que interactúan con esa luz que llega desde nuestra estrella, desde el Sol, y en ausencia de ellas la dispersión se produce en el color azul. Es por ello que durante el día, al mediodía, tenemos cielos azules. Sin embargo, cuando el sol está en el horizonte, toda esa radiación solar tiene que atravesar gran cantidad de partículas que tenemos en la atmósfera, como son los aerosoles, y la dispersión de la luz se produce en longitudes de onda más anchas, como son el rojo o el naranja, y debido a ello tenemos estos atardeceres tan impresionantes. Efectivamente, ¿no?, una maravilla de la naturaleza que nos permite ver el cielo azul espléndido y también de un rojo naranja absolutamente increíble, ¿no, Arnaiz? Bueno, ¿y qué nos depara, por cierto, el futuro más cercano en cuanto a la meteorología? ¿Cómo vamos a ver los atardeceres y los amaneceres en los próximos días? ¿Con lluvia, con frío, con nubes, con sol más o menos, con calor o no? ¿Cómo están las cosas? Bueno, Amaya, justo en el día de hoy, a las 3:31 minutos, ha entrado la estación meteorológica, no, astronómica, que es el otoño. La meteorológica comienza justo a comienzos de septiembre. Hoy tenemos el equinoccio del otoño, que se ha producido porque la radiación del sol nos llega al ecuador terrestre de manera perpendicular. Esto en cuanto a lo astronómico, que hoy comienza el otoño. ¿Qué es lo que ocurre en lo meteorológico? Si bien hemos empezado hoy el día con pocas nubes y con cielos bastante despejados, estamos viendo cómo va aumentando esa nubosidad poco a poco, y esto se va a acentuar los próximos días, especialmente a partir del jueves. Atención, porque en el norte de Navarra las precipitaciones van a ser muy abundantes, incluso con rachas de viento intensas, viento de componente noroeste, que va a hacer que las temperaturas desciendan, pero no solo eso, sino que la sensación térmica va a ser más baja gracias a esas rachas de viento intensas. Insisto, las lluvias que van a ser muy generosas en el norte de Navarra, que también aparecerán en la zona centro y sur, pero en menor medida. Y como curiosidad también comentar que debido al descenso térmico, no solo en superficie, sino también en capas altas de la atmósfera, aparecerán los primeros copos de nieve en el Pirineo por encima de los 1.800-1.900 metros. Bueno, estampa totalmente diferente, ya pensando en la nieve, ¿no?, sobre todo en algunos puntos del Pirineo, cómo avanza también la climatología y la estacionalidad, ¿no? Gracias, Arnaiz Fernández, ha sido un placer, hemos disfrutado muchísimo de esta sección, vida o no en Venus, colores extraordinarios que nos dejan los cielos en este final de verano, inicio del cambio de estación. Gracias, Arnaiz, hasta pronto. Agur. Es que ricasco, Amaya, muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos después de ver estas maravillas con otros asuntos aquí en La Muga. Cómo está afectando la pandemia, el virus y todo lo que conlleva, por ejemplo, en la vuelta a las aulas, a los más pequeños de la casa, a los niños y también a los adolescentes. Es la pregunta que lanzamos directamente a la psiquiatra, especialista en niños y en adolescentes, María Vallejo, de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora Vallejo.
¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Es verdad que muchos niños se están viendo afectados por esta pandemia, pero desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, ¿cómo les está afectando exactamente? Bueno, ¿no? Indudablemente, ¿no? La pandemia y todo lo que lleva, ¿no? Lo que acompaña a la pandemia, que no solo pues, el confinamiento, sino, ¿no? El cambio en la relación, ¿no? social entre iguales, ¿no? tanto en adultos como en niños, ¿no? Pues el cómo nos relacionamos, ¿no? el cambio en cómo, ¿no? los niños entre sí no se relacionan ya físicamente, ¿no? No solo por la distancia social, sino por las medidas higiénicas, ¿no? que existen, porque no ha habido, ¿no? campamentos, ahora, ¿no? las extraescolares, no se sabe cómo... Les ha cambiado la vida totalmente. Eso es, ¿no? Pues eso tanto ha actuado, ¿no? como está actuando como factor de riesgo para el empeoramiento, ¿no? de síntomas, sobre todo, ¿no? De ansiedad, obsesivo-compulsivos, ¿no? y depresivos, tanto en niños que ya previamente presentaban algún trastorno de ansiedad como los que no. Por ejemplo, en niños que previamente presentaban algún trastorno de ansiedad, más de tipo fóbico, ¿no? Niños previamente con miedos a ellos mismos tener alguna enfermedad o que alguno de su familia pudiera tener alguna enfermedad o que algo malo, ¿no? pudiera pasar, o miedos específicos. Sí que hay muchos que ¿no? con toda esta situación pues han presentado un empeoramiento de estos miedos previos o también, ¿no? han desarrollado miedos específicos en torno pues, al coronavirus, ¿no? Es decir, miedo pues, ¿no? irracional, aunque ellos ¿no? detecten que eso no va a pasar, pero ¿no? es claro, pero la incertidumbre, eso, ¿no? de si me voy a contagiar, si tocando esto me puedo, ¿no? contagiar, y desarrollando, ¿no? pues como compulsiones de lavado, de comprobación, evitando, ¿no? ir a sitios ¿no? que les puedan poner en riesgo a ellos o a sus familias. María, ¿habéis notado mucho cambio también en la consulta? Muchas personas, familias con niños, con adolescentes que van a la clínica precisamente pidiendo ayuda en este sentido. ¿Ha cambiado notablemente también la afluencia de pacientes? Sí que es cierto que claro, el motivo de consulta no ha cambiado, ¿no? Notablemente en cuanto, ¿no? como al motivo, a la patología, pero sí, ¿no? como antes te comentaba, como el desarrollo de miedos, ¿no? nuevos en relación con el coronavirus, o exacerbación de los miedos previos, o, por ejemplo, ¿no? niños con trastorno del espectro autista, ¿no? que ya de por sí intrínsecamente tienen una dificultad para adaptarse a los cambios de rutina habituales, pues con todo, ¿no? con el confinamiento, la desescalada, ahora la reincorporación al colegio, ¿no? pues están presentando, ¿no? pues muchas dificultades, y eso también está siendo, ¿no? como un motivo de consulta. La situación, ¿no? ¿Hay algunas pautas que podríamos, que sería posible dar ahora, ¿no? a los padres, por ejemplo, a profesores quizá también, a quienes se relacionan en el día a día con los niños y con los adolescentes, para mantener la calma, la serenidad y, bueno, de alguna manera no incrementar ese nivel de ansiedad, de desesperación a veces, ¿no? de algunas familias? Sí. ¿Qué podríamos decirles? ¿Cómo hacer un ejercicio de control? Bueno, muchas cosas, ¿no? También lo primero, ¿no? como destacar que de los niños estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Sí que, ¿no? de su capacidad de adaptación, de resiliencia, ¿no? Entonces, ¿no? transmitirles cosas, ¿no? que ahora hablaremos, pero también observarles, ¿no? y aprender de cómo ellos, ¿no? están, ¿no? como sobrellevando esto, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente como darles un tiempo y un espacio para, ¿no? como para que ellos manifiesten sus miedos, sus preocupaciones, ¿no? y como validar esos miedos, ¿no? como decir, ¿no? como devolverles, ¿no? y transmitirles que nosotros también, ¿no? lo estamos pasando mal, hay cosas que nos dan miedo, ¿no? pero animarles a expresar, ¿no? esos miedos, esas preocupaciones, y encontrar como un equilibrio entre la desinformación, ¿no? como ocultar la información, las noticias, y la sobreexposición, ¿no? O sea, evitar como el catastrofismo, como visión apocalíptica de, bueno, pues un equilibrio entre esto es la información, porque la información da seguridad, ¿no? e informa, ¿no? y sitúa en la realidad, y evita como miedos o especulaciones, ¿no? pero filtrada, adaptada, ¿no? y
y sí que limitar como la exposición, ¿no? Claro, el acceso también a la información un poquito controlada. Eso, ¿no? Como, y con cierta calma, ¿no? Por ejemplo, a la hora de ver la tele o de escuchar la radio, ¿no? Pues tener muy presente que, bueno, pues que todas las fuentes de información llegan también a los pequeños y a los adolescentes, y eso, bueno, pues les genera un estado emocional distinto, ¿no? Distinto. Doctora, la falta, por ejemplo, de relación física con los niños. Me contaban algunas madres y padres, bueno, que los niños están un poquito distintos, ¿no? A la hora de ir al cole, de ir a la escuela, de ir a la Icastola, de ir a los colegios y no poder tener ese trato cercano con sus compañeros. ¿Cómo abordar también esa separación física tan necesaria en edades tempranas? Sí que es cierto que, ¿no? Y esto, ¿no? Luego se estudiará, ¿no? Y se verá cómo esta nueva manera de relacionarnos, ¿no? ¿no? Tanto como en percibir falta de expresión, ¿no? Facial de otros, ¿no? Claro. Y esta, ¿no? Otra manera de relacionarnos, ¿no? Menos física, con más distancia, ¿no? Se estudiará a ver cómo eso a nivel, ¿no? Neurobiológico y de desarrollo cómo impacta, ¿no? En nuevas maneras como de relacionarse, de percibir la realidad y a nivel social. Pero ahora, ¿no? Pues sí que lo mejor igual es transmitir a los niños que esto es algo, ¿no? Temporal, que esto va a pasar, que ahora mismo, ¿no? Pues, con el mayor optimismo realista, ¿no? Que se puede decir, bueno, pues ahora hay que mantener estas distancias por tu bien, por el de fulanito y el de su familia, pero esto va a pasar, esto es temporal, ¿no? Y intentar compensar esa falta de comunicación, ¿no? Igual más física, pues, ¿no? De otra manera, como en el tiempo del confinamiento, pues al no poder, ¿no? Relacionarse pues con abuelos, con tíos, ¿no? A veces con sus padres, ¿no? Si eran sanitarios, ¿no? Que eso también ha sido, ¿no? Hay niños que lo han pasado en muchas familias, eso, ¿no? Se ha hecho pues a nivel virtual. Hablemos pues en también de los trastornos del sueño, María. ¿Cómo les está afectando a los niños, por ejemplo, el sueño, ¿no? ¿Están empeorando su calidad en gran medida o no tanto, ¿no? ¿O no es algo que verdaderamente sea reseñable desde el punto de vista emocional, psicológico, psiquiátrico? Sí, vamos, sin duda alguna ha sido como una de las esferas ¿no? Y muchos motivos de consulta que hemos tenido porque sí que se ha visto, ¿no? Empeorado el patrón de sueño y de descanso de los niños, tanto en el confinamiento. Ahora ya parece, ¿no? Que algo mejor, pero sí que se ha empeorado. ¿Y por qué? ¿No? Porque al final el sueño no solo es lo que pasa por la noche, sino lo que pasa por el día, ¿no? Y tanto, ¿no? Pues durante el confinamiento, la limitación de horas de sol, la mayor exposición a las pantallas, el menor tiempo de ejercicio físico, el cambio de horarios, aunque ¿no? Se ha intentado mantener, ¿no? unos horarios de sueño, de levantarse, de hacer las tareas, pero ha habido una modificación. Todo eso ha afectado al sueño, ha empeorado el sueño en niños igual que tenían alguna dificultad en el sueño, y por todas estas razones hay muchos niños que han tenido trastornos del sueño. ¿Y los padres? ¿Cómo han cambiado también? Los padres, ¿no? Habrá que pensar en darles alguna medalla al mérito y ¿no? Porque han tenido como un papel y están teniendo un papel como en la adaptación de los niños, ¿no? en esta situación, y de los abuelos, ¿no? Porque los padres muchas veces son a la vez cuidadores de sus hijos y cuidadores de los abuelos, que han sido, ¿no? dos poblaciones, ¿no? en este sentido vulnerables, ¿no? y que ¿no? pues han sufrido, ¿no? muchas de las consecuencias de esta pandemia. Pero bueno, pues los padres ahora mismo sí que muestran incertidumbre, ¿no? preocupación, no tanto por igual cómo ven, esto en líneas generales, ¿no? cómo ven a los niños, porque sí que han estado preocupados por la situación pre-incorporación al colegio, porque les veían inquietos, nerviosos por el qué va a pasar, cómo va a ser la mascarilla, pero ahora mismo, ¿no? que los niños pues, ¿no? se están adaptando, están entrando, ¿no? en unas rutinas, en unos horarios que sin duda alguna les favorece. Los padres sí que ¿no? pues muestran esta totalmente comprensible incertidumbre de ¿y qué es lo que va a pasar? Porque esta semana tenemos este horario, pero si fulanito en clase se contagia o está en contacto estrecho, todos tienen, ¿no? que confinarse, nosotros tenemos que pedir la baja, o sea, ¿no? cómo gestionar
todo eso pues al final está siendo, ¿no?, complicado. Exacto, bueno, será interesante para estudiar, investigar a posteriori, como decías, doctora, sin duda qué consecuencias va a tener en el desarrollo social de nuestro entorno, este impacto brutal de la pandemia a principios de año y cómo también va a evolucionar, ¿no?, la forma de relacionarnos y también pues la forma de ser y de vivir socialmente, ¿no? Niños, adolescentes y mayores, la población en general. Gracias de verdad por estar aquí, María Vallejo. Un placer, un placer. Psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por tu confianza y por supuesto por lanzar esas pautas, ¿no?, de serenidad a padres, alumnos, niños y en general a todos, ¿no?, que lo necesitamos. Gracias y hasta pronto. Nada, muy bien. Un fuerte abrazo. Vale. Bueno, pues nosotros seguimos adelante y lo hacemos viendo también cómo están sectores de la sociedad como son los que tienen que ver con el ocio y con los viajes, cómo las agencias de viajes también padecen el golpe del coronavirus. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Termina el periodo vacacional con balance negativo para las agencias de viajes. Registran un descenso histórico en las ventas, a lo que suman las cancelaciones o suspensiones de viajes. Pues muy negativo, no ha habido un balance tan negativo en los 11 años de trayectoria que tenemos como este, obviamente, pero bueno, aguantando la embestida, esa es la intención que tenemos. Los que sí se han animado a viajar este año lo han hecho sin alejarse demasiado de casa. Turismo nacional con vuelos a las islas ha sido lo más demandado. Pues la poca gente que hemos mandado de vacaciones, ha habido algo, generalmente turismo nacional, obviamente, Baleares y Canarias, principalmente Baleares, ha sido este año, por la estacionalidad del verano. Los viajes internacionales han salido de la lista este año. En principio teníamos montadas unas vacaciones para este año, que eran ir al extranjero, ir a Bélgica, y bueno, decidimos venir aquí a Navarra como plan B. Los países en los que hemos mandado gente este verano, extranjeros, han sido europeos, de Schengen, de territorio Schengen, y ha sido principalmente Grecia y Croacia. No había una normativa oficial en la que te dijeran si este país estaba vetado para españoles, sobre todo te hablo de los meses de julio. Había aerolíneas que de primeras no te hacían un reembolso, te hacían largas, te intentaban dar cambios de fechas, cuando el cliente igual te pedía el reembolso. Ha habido aerolíneas que directamente te han hecho el reembolso, ha habido proveedores que han funcionado muy bien, ha habido proveedores que directamente han cerrado. No ha habido una normativa en este aspecto. Ante esta situación, las agencias de viajes luchan por seguir a flote. Por ejemplo, nosotros hemos apostado por permanecer, especialmente no por el poder vender, sino poder atender a la gente que se ha quedado con viajes colgados, que quedan muy pocos ya, por cierto, que tengan que devolverle a aerolíneas y proveedores, quedan muy pocos, pero obviamente nosotros vamos a dar respuesta y eso es por lo que hemos apostado. Bueno, nosotros tenemos ya reservas para el puente foral, y sobre todo muchísimas consultas de cara para noviembre, para Navidades, entonces ya estamos haciendo alguna reserva. Entonces se puede reservar, desde luego que se puede informar, por lo menos para que no tengas ese satélite de pensar qué es lo que puede hacer y no puede hacer. Y ahora mismo las reservas pasan por unas buenas condiciones de cancelaciones, no es como por ejemplo la situación de un marzo o un febrero. Animo a la gente a que viaje por España, Aseguran que viajar en tiempos de pandemia sí es posible. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Economía de la conducta es el tema que vamos a abordar ahora con el profesor Javier Otazu, que está con nosotros y presenta su libro Ideas de Economía de la Conducta. ¿Qué es esto, verdad? De la economía de la conducta. ¿De qué va el asunto? Javier Otazu, ¿qué tal, profesor? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Qué es la economía de la conducta? Es una amplificación de la economía estándar que trata de estudiar la interrelación existente entre el comportamiento humano
y los indicadores económicos. Bueno, ahora estamos en un momento muy especial en cuanto al comportamiento humano en tiempos de pandemia. Todo cambia, lo estábamos hablando ahora también, ¿verdad? ¿Y eso también va a tener un impacto precisamente en términos económicos? Claro, bueno... Absolutamente, ¿no? Total, sí. ¿De qué manera, principalmente? Bueno, está primero el cambio sanitario, que es evidente, junto con el cambio económico y con todos los sectores que han ido perdiendo a lo mejor, claro, pues como el turismo, los relacionados con los eventos, ¿no? Eso es ya lo principal. Después ya a nivel de buscar soluciones o comprender la realidad es donde, pues, en teoría, entramos un poco nosotros, ¿no? Me gusta poner el ejemplo de la nueva normalidad, que es la forma en que han llamado a esta situación en la que nos encontramos y que, en mi opinión, no es afortunada. Más correcto sería llamar nueva responsabilidad, porque ya mentalizas a las personas de que lo que va a pasar depende de ellos. Cuando tú oyes nueva normalidad, crees que todo está como está y ya está. Así es, bueno, precisamente en el libro que nos presentas, Javier, obtienes una frase, ¿no?, de Alejandro Magno, que dice: de la conducta de cada uno depende el destino de todos, más que nunca ahora. Claro, sí. Al final todo, si la gente cree que todo va a ir bien, es más fácil que vaya bien, porque actúas de otra forma. O compras más o inviertes más o eres más atrevido en tus decisiones. ¿Qué ajustes comerciales, por ejemplo, relacionados también con la fiscalidad, con la inflación, con todos estos términos económicos vamos a vivir quizá en el presente y en el futuro más próximo como consecuencia, bueno, de esta situación tan desequilibrante? Bueno, ajustes comerciales, unos son los económicos de siempre y otros son pues los mecanismos para incentivarte a que compres con más facilidad una cosa o que dejes de pillarla, ¿no? Pero al final, claro, es indudable que todo lo que son el tipo de compras, dicen ahora que se venden más libros, todo el entretenimiento, el tema de que ahora la gente meta más tiempo en pantallas hace que no vaya o no gaste el dinero en otros eventos, por ejemplo en bares jugando a cartas, todo está encajado. Así es, ¿no? Hablas también de la neuroeconomía, la biología de nuestras decisiones. Sí. Bueno, eso es es que hay analistas que ponen en distinto rango la economía de la conducta y la neuroeconomía. A mí me gusta ponerlas en el mismo lado porque nuestras decisiones, que siempre se habla de racionalidad, pues hay un segundo salto que es el de las emociones, pero ya estamos en el tercero, que es el nivel reptiliano del cerebro. Es comprender cómo hacemos cosas. El caso más trivial es que hacemos muchas cosas por miedo. Comprar seguros, votar a lo mejor a determinados partidos, dejar un montón de cosas en el trastero que luego tiramos a la basura. Sí, es cierto, ¿no? Lo vivimos todos en el día a día, pero seguramente se impone un cambio también en el modelo y como consecuencia de esta crisis que estamos viendo. ¿Cuáles crees que van a ser las principales consecuencias de esta crisis en el mundo en lo que se refiere, por ejemplo, a los términos igualdad y desigualdad, ¿no? ¿Cómo va a afectar? Bueno, ahora se está hablando, eso ya es economía estándar, de una recuperación en forma de K. La recuperación en forma... Hay como dos modelos que además las palabras... Fíjate si son importantes para que tú memorices todo con más facilidad. La recuperación en forma de K supone que la economía tiene gente que ganan bastante, que va a ganar más, que son los que suben, y otra que va hacia abajo, que son los que van a perder. Y eso lo valoramos ya en nuestras decisiones individuales, porque cada persona compra en unas pocas empresas. Incluso, de nuevo, a nivel mental, una forma de recuperación que me gusta mucho es la que han llamado en forma de raíz cuadrada. Te baja así, luego sube, pero no sube como antes, y se vuelve a quedar plana como consecuencia de los sectores que pierden puestos de trabajo. Profesor Otazu, la economía de hoy, un trilema, 2 engaños, 3 sistemas. Pues eso ya son varias cosas. Respecto del trilema, se trata muchas veces de que cuando los partidos o los medios dicen que van a hacer alguna política determinada, cuando esa política necesita dinero, tienes que decir de dónde viene. Entonces hay 3 posibilidades: o te endeudas más, o quitas de otro lado, o subes los impuestos. Después ya un poco lo de los engaños tiene que ver con el tema de los relatos, a veces de los partidos políticos, cuyo debate muchas veces es más de disputa que de gestión, y lo de los sistemas pues ya
son sistemas, ya es un poco más pesado, ¿no? Son sistemas fiscales. La riqueza, ¿no? Porque en este tiempo también de incremento de la pobreza como consecuencia de la falta de trabajo, como consecuencia de la pérdida, ¿no? De puestos de trabajo debido al cierre de muchas empresas, de muchos negocios, ¿cómo va a cambiar esto en términos de riqueza? Porque por una parte tenemos más pobreza, por otra parte los ricos más ricos, con más posibilidades de crecimiento económico. ¿Qué futuro tenemos en este sentido? Es que a medio largo plazo veo el ingreso mínimo vital, que no es lo mismo que la renta mínima, que la renta para todos lo veo inviable. O sea, perdón, al revés, lo veo seguro, porque piensa que solo con el 5% de las personas pueden producir todo lo que necesita la gente para vivir. Entonces, claro, hay unos puestos que se van a perder, pero claro, de cada 5 puestos igual se pueden recuperar 2 o 3. Entonces se necesitará un reequilibrio fiscal que espero ver a medio o largo plazo. ¿Y las pensiones están en duda? Pues yo creo que total, incluso me parece que de un momento a otro llegará un momento en el cual cogerán las pensiones y las bajarán de golpe porque no llegan. Te lo explico solo con 2 anécdotas. Una, cuando estuve una vez con los que habían ido al Plan Nuevo de Pensiones, les dije que había mucha gente que estaba, pues a lo mejor, pues claro, trabajando toda vida, que iban a ganar un mínimo porque no les iba a llegar, y otros que sin trabajar, porque no han podido, no han querido, que es difícil discriminarlo, también hay circunstancias vitales, ¿no? Pues también necesitaban una ayuda y me dijeron que iba a ser seguramente la misma y que eso no tenía arreglo. Por eso muchas personas que ahora tienen igual 50 años, lo que están haciendo si pueden es dejar de trabajar por cuenta ajena para trabajar por cuenta propia, de tal forma que la parte de la seguridad social que cotizaban antes la invierten en los activos financieros que ven adecuado, porque saben que ya no aspiran dentro de 20 años a las pensiones extras que se tienen ahora. Por eso lo hacen si pueden por su cuenta. ¿Qué recomendarías en este sentido precisamente a la población ya adulta, ¿no? Camino, bueno, pues podríamos decir de la jubilación en torno a cómo atender a sus ahorros? ¿Qué recomendarías ahora mismo? Pues eso sí que es complicado porque ahora, como consecuencia de que los tipos de interés están muy bajos, hay mucha liquidez en el mercado. Piensa que algunas casas de inversión ya estiman niveles de vida, o sea, esperanza de vida de 100 años. Por eso la jubilación, yo ahora tengo 49,2 años, entonces no me veo jubilado como mínimo hasta 70 años, ¿no? Pues ahora, lógicamente, esperar y, aunque es fácil decirlo, pues invertir en activos que te den un mínimo de ingreso recurrente, como puede ser un dividendo. Vivir sin trabajar, ¿esto es posible en alguna sociedad, en algún modelo? Bueno, Keynes lo decía hace 50, 60 años, ¿no? Pienso que, reitero que será muy complicado, pero es que es una evolución a la cual no le veo otra posibilidad. Habrá que buscar opciones de ocio, de entretenimiento y de desarrollo personal, porque si no buscas el desarrollo personal te quedas completamente perdido. ¿Psicología positiva ante toda esta situación de zozobra? Es curioso porque la psicología positiva siempre viene bien, pero últimamente ha llegado, ¿no? Sí, está más cuestionada, ha llegado una crítica de tal forma que la psicología positiva, hay, bueno, los libros de ayuda hay quien les llama libros de antiayuda, ¿no? La psicología positiva está muy bien y aporta cosas, pero ver solo todo en positivo es malo. Ejemplo, hay empresas o matrimonios que una vez que se crean, creen que todo va a ir bien y no piensan en lo que va a ir mal. Son cosas que abordamos en economía de la conducta. Si una empresa dice, pues si esto me va mal, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Su salida es mejor. Sí. Pues nos quedamos con algunos de los matices de economía de la conducta, que es el tema central del libro que nos presenta el profesor Javier Otazu. Nos quedamos con esos retazos, pero desde luego hay mucho más para estudiar también el comportamiento de la sociedad y las consecuencias, ¿no?, de esta situación nueva que estamos atravesando. Profesor Otazu, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Un placer volver a verle. Gracias. Igualmente. Hasta pronto. Pues nosotros seguimos mirando diferentes cuestiones del mundo, de la sociedad y analizando, ¿no?, de alguna manera el devenir de nuestros días. Una pausa y seguimos.
Actualidad ahora, ¿qué está pasando en Navarra? Hoy un día negro, desde luego, en todo lo que concierne a la pandemia. Blanca Basiano, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Amaya? Malos datos. Datos muy preocupantes los que nos deja hoy el coronavirus en su registro diario. Hay que lamentar 5 fallecimientos, uno de ellos una mujer de 56 años. Ya son 562 las personas que han muerto en Navarra a causa del coronavirus. Y en cuanto a los nuevos casos, pues lo cierto es que siguen al alza. En las últimas 24 horas se han registrado, fíjense, 348 nuevos positivos. Es el segundo día con más contagios, aunque también es el día que más PCR se han realizado, más de 3.300. La situación hospitalaria también sigue subiendo. Hay 206 personas hospitalizadas. Y otra última hora que tenemos, los colegios registran 122 escolares más que han tenido que ser confinados en las últimas 24 horas por positivos en sus clases, así que tendrán que estar en cuarentena. Bueno, Navarra en una situación muy difícil, como vemos sigue siendo la comunidad con mayor preocupación después de Madrid. Imágenes que nos llevan ahora a Refena con militares trabajando como rastreadores. Pues sí, porque es principal detectar los positivos y también los contactos directos, seguir esa pista. De ahí que una treintena de militares hayan llegado ya a Refena y estén realizando esos contactos estrechos a través de vía telefónica, sobre todo las incidencias que están sucediendo en la Ribera. Así van a estar durante al menos una semana. Así es, bueno, nos fijamos también en Peralta, una de las localidades con más restricciones. Bueno, lo cierto es que Peralta se está planteando volver a la fase 2, ya lo saben, con nuevas restricciones, aunque esto todavía está por confirmar. Lo que sí que sabemos es que el alcalde ha mantenido una reunión esta mañana en el Departamento de Salud y esas nuevas medidas, esas nuevas restricciones para intentar atajar los nuevos contagios que vienen sobre todo de las no fiestas se van a dar a conocer en las próximas horas. Y las residencias también en el foco de atención informativa y en la situación de preocupación. ¿Cuál es ahora mismo la situación en Navarra? Bueno, la situación de las residencias, lo cierto es que hoy lo que hemos conocido es el resultado de esa auditoría independiente que ha dado a conocer el Gobierno de Navarra. Es la primera que se da a conocer y de ahí se destacan, por ejemplo, varios datos. Hasta el 9 de junio, fijaos, murieron 274 personas confinadas, fueron personas confirmadas con COVID en las residencias de mayores y otras 163 con síntomas compatibles. La incidencia del coronavirus fue mayor en las residencias navarras que tenían mayor tamaño y también las que tuvieron mayores visitas. Ahí tenemos ese balance de lo acontecido a lo largo de esta pandemia. Educación, otro de los asuntos del día, y siguen las protestas. Se pide conciliación. Se pide conciliación, es lo que estaban pidiendo esta mañana los sindicatos a las puertas del Gobierno de Navarra. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo lo que dicen es que ahora con el coronavirus, con los confinamientos y las cuarentenas, sobre todo de los alumnos que no han dado positivo, bueno, pues los padres tienen que pedirse o permisos o tener que tirar de vacaciones básicamente para cuidar a sus hijos porque ellos no han dado positivo, pero sí que en esas clases ha habido algún caso y tienen que tener, por tanto, esos 10 días de cuarentena hasta que les den la PCR. Así es, bueno, vamos a relajar también un poquito, ¿verdad?, la información, vamos a mirar otras cuestiones más amables quizá en la sociedad. ¿Nos vamos a Puente la Reina, Blanca? Nos vamos a Puente la Reina y bien que nos vamos a ir porque ya huele a pimientos. Es temporada de pimientos del Piquillo, ya se asan a pesar del coronavirus, a pesar de la pandemia, eso sí, con mayores medidas de seguridad y con mascarilla, pero sigue oliéndose a ese manjar delicioso, tan típico de nuestra tierra. Desde luego que sí, tan típico y tan bueno de este tiempo, ¿no? Ahora que empieza el mal tiempo o el fresco. Bueno, el pues, otoño. El otoño, efectivamente, pues ahí tenemos esa campaña de los pimientos de Puente la Reina, que es una gozada ir a esa especie de mercado donde vemos asar los pimientos, al menos en situaciones más normales, ¿no? Hay que ir con mascarilla, pero se puede ir. Se puede ir. ¿Carrera de las Murallas? No. Malas noticias, sí. Estaba prevista en principio para el 31 de octubre, pero también ha quedado suspendida esta octava edición que debía celebrarse, como decíamos, pues a finales de octubre. La organización anunciaba su suspensión, emplazando a los participantes ya a 2021. Habrá que esperar, por lo tanto, un año. Efectivamente, un año en una carrera bellísima, ¿verdad?, por el centro de la capital navarra y que además ha cosechado mucho éxito, ¿no?, en las últimas ediciones. Una auténtica gozada, la verdad que sí. Bueno, analizamos un poquito más ese análisis, valga la reiteración,
operación relacionado con las residencias, Blanca. Vamos a ello, sí, porque estamos muy pendientes día a día de esa situación en las residencias. Hoy, como decíamos, hemos conocido esa auditoría independiente, es la primera que se presenta en el país, la ha presentado hoy el Gobierno de Navarra y se desprenden varios datos que hay que analizar también. Por ejemplo, fallecieron 274 residentes hasta el 9 de junio, 6 más hasta ahora, aunque desde entonces, como decimos, hay que lamentar esas 6 fallecimientos más y además otras 163 personas han perdido la vida con síntomas compatibles con el coronavirus en 32 de las 70 residencias navarras. Este es un resumen de esa auditoría independiente que ha presentado hoy el Gobierno. La mayoría de las residencias declararon que en marzo carecían de varios de los recursos sanitarios. Los centros con altas tasas de contagio presentan mayores déficits en pruebas PCR para las personas residentes y celulosa para la limpieza sanitaria. El mayor número de casos positivos y fallecimientos ha sido en las residencias ubicadas en las zonas con mayor prevalencia. Porque en cuanto la incidencia en una zona se eleva, tarde o temprano entra en la residencia. En los centros de mayor tamaño, las residencias con más de 100 residentes tienen 5 veces más probabilidad de ser altamente afectadas por la COVID-19. Y en los que mayor número de visitas recibieron en los 15 días previos al estado de alarma. Aquellas que tuvieron visitas de más de 50 personas fue pues significativamente mayor el número de personas positivas que tuvieron y finalmente también más fallecimientos. Lo que no ha influido es el modelo de gestión del centro público o privado. Tampoco parece influir significativamente el número de personas residentes que comparten habitación. La auditoría recomienda continuar aplicando medidas preventivas, disponer de PCRs y recursos y apoyos sanitarios y establecer ratios de personal más elevados. Buena parte de todas las recomendaciones que se subrayan o están ya en marcha o estamos en proceso de implantación. El reto sigue siendo avanzar hacia un nuevo modelo residencial con centros más pequeños que sirvan también de prevención ante la COVID-19. Esa era la situación en las residencias, lo que dejaba la pandemia, sobre todo con esa auditoría que hemos conocido hoy, pero sobre todo lo que importa con los datos encima de la mesa es rastrear, localizar a los positivos y también a sus contactos más estrechos. Por eso el Gobierno de Navarra pedía ayuda para que vinieran a Navarra pues rastreadores militares y ya están aquí una treintena de ellos, están ahora mismo en Refena y allí van a continuar hasta la próxima semana, sobre todo vía telefónica. Van a intentar detectar, rastrear, localizar tanto a los positivos como a los contactos que han estado con ellos. Vamos a verlo. ¿Me puede decir a ver si alguno ha tomado café con usted sin mascarilla, ha estado comiendo? El rastreo es la principal herramienta para tratar de aplanar la curva de contagios. 30 militares de la Unidad Militar de Emergencias ya están en Refena para detectar telefónicamente el impacto del COVID en la ribera. Elaboran el listado de contactos estrechos con los cuales posteriormente se ponen en contacto para solicitarles una PCR. El equipo de la Unidad Militar de Emergencias nos sirve para tener todavía más potencia de rastreo y eso es clave. O sea, no hay un número que digas, oye, con esto nos vale. Un refuerzo que impulsa las labores de rastreo y que por ahora estarán hasta el próximo martes. Su procedimiento es el siguiente. Los rastreadores se ponen en contacto con un caso confirmado, se aseguran de que saben el resultado de la prueba, si no se lo comunican. Pues será para comunicarle que ha dado positivo. Después preguntan el lugar donde la persona en cuestión ha podido contagiarse. ¿Dónde ha sido el posible contacto de la enfermedad? También les indican si padecen algún síntoma. O sea, que tiene tos y está ahora mismo con medicación. Les dan las pautas para cumplir la cuarentena. Le dieron la fecha de finalización del confinamiento. Todo ello con un objetivo. Nuestra misión que tenemos ahora es de saber las personas que han estado con usted a menos de 2 metros, sin mascarilla, sin guardar la distancia. El ámbito escolar, con casi 100.000 alumnos navarros en las aulas, hace necesario este apoyo militar. Por si fuera poco, el Colegio de Enfermería hace un llamamiento a enfermeras jubiladas, enfermeras voluntarias de otros ámbitos asistenciales y a estudiantes de cuarto curso de enfermería para reforzar el rastreo de casos COVID y la realización de pruebas PCR. Bueno, ahí teníamos a esos rastreadores militares que ya están aquí en Navarra. Eso en cuanto a los datos que nos deja la pandemia, pero lo cierto es que ¿qué pasa con la economía? Bueno, lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos meses y qué pasa también con los emprendedores, con esos jóvenes que quisieron poner en marcha los negocios y que lo cierto es que la pandemia no se lo ha puesto difícil, pero hay muchos de ellos que han seguido adelante con sus sueños. Ellos son un ejemplo.
Andrés e Hilaria son dos jóvenes que llegaron desde Londres a Pamplona con la idea de poner en marcha esta cafetería, pero nunca se imaginaron que a pocos días de abrir iban a tener que cerrar a causa del confinamiento. Partimos muy bien, pero todo fue demasiado rápido. En 4 días y medio, desafortunadamente, tuvimos que cerrar, lo cual fue algo particular. O sea, no te esperas en el momento en que emprendes que una pandemia de este nivel te tenga que hacer cerrar algo por lo cual has trabajado tantos meses. Un camino que recorrieron con la ayuda del punto de autoempleo Incorpora de la Fundación La Caixa, en el que ayudan a que los emprendedores hagan realidad su sueño. Este programa va orientado fundamentalmente a aquellas personas que tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. En lo que llevamos de año han atendido a 74 personas que han compartido sus ideas, de los que 25 ya han emprendido su negocio. Realmente es excitante y difícil al mismo tiempo, yo creo que a partes iguales. Igualmente emocionante es para los tutores ver cómo sus pupilos hacen por fin realidad sus ideas. Procesos que en muchas ocasiones pueden ser largos, pero que bueno, que da satisfacción ver que al final pues las situaciones de las personas salen adelante. Gracias al empeño de gente como Andrés e Hilaria, que demuestran que es posible emprender en tiempos de COVID. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el capítulo informativo, sin duda alguna siguiendo todos los pasos de la pandemia en Navarra. Les contaremos toda la información a partir de las 8:27 de la tarde. Blanca Basiano, muchísimas gracias. A vosotros, os vamos a por ver. traernos la actualidad. Hasta pronto. Bueno, pues nos quedamos con todo ello y ahora les hablamos de un reto que nos acerca de alguna manera al Sáhara. 758 kilómetros va a recorrer con una mochila un deportista navarro, precisamente para recordar de forma simbólica la carga del pueblo saharaui. Querer aportar y ayudar, los valores que me han inculcado mis padres desde la infancia. Dicen que el entorno en el que creces marcará tu yo del futuro. Y de ahí la importancia de rodearse en un marco en desarrollo. En ese marco emerge ATTSF. ¿Cómo puedo ayudar con el proyecto? ¿Cómo puedes ayudarnos con el proyecto? Ya tenía la respuesta. Unir mi afición con mis valores, aportar y ayudar. Y es así como se unen nuestros caminos con el pueblo saharaui. Hemos comenzado a agitar el presente. El reto comienza ahora. Nos dirigimos corriendo a Santiago con la mente puesta en el Sáhara. Porque defendemos el derecho del pueblo saharaui a regresar a su hogar y decidir su futuro. Porque pedimos a nuestras autoridades apoyo político al pueblo saharaui en sus reivindicaciones. Porque exigimos un mayor compromiso con la atención a la crisis humanitaria que vive la población refugiada. Porque las vidas saharauis importan. La Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras amparan de alguna manera esta iniciativa y en representación de ellos tenemos, pues en este caso a Joseba, que será quien va a correr todo el camino de Santiago, el camino francés desde Roncesvalles, y también con nosotros está Juanjo, que viene de la Asociación de Técnicos y Profesionales. Joseba, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos. 758 kilómetros corriendo, sí. Y con mochila. Con mochila, eso es. Hemos querido simbolizar un poco la carga que el pueblo saharaui está soportando desde hace mucho tiempo, 45 años si no me equivoco, y lo hemos querido hacer de esa manera, con esa mochila que quiere simbolizar eso, exactamente. Y bueno, con muchas ganas de comenzar el reto y de que todo salga bien. Exacto, ¿no? Bueno, un reto muy potente, ¿verdad? Que deportivamente exige muchísimo, pero emocionalmente y también, ¿no? Hay que estar muy preparado para cubrir todo el camino y con una mochila que simboliza mucho, ¿no? Juanjo, bienvenido también. Gracias por estar aquí con nosotros, con este reto interesante. ¿Cómo se enmarca este reto deportivo con un pueblo que está totalmente viviendo en circunstancias terribles desde hace ya 45 años, ¿no? Pues sí, bien, como bien dices, 45 años en el exilio, en la Hamada argelina, en un territorio inhóspito y lejos del foco de los medios de comunicación.
una situación que se agrava día tras día y que ahora con la pandemia todavía es más crítica. Entonces, bueno, desde la asociación agradecemos la voluntad de Joseba en querer visibilizar esta injusticia y hacerlo a través de este reto. Claro, ¿no? Del deporte, ¿no? Poniéndole también mucha vida y mucha energía a unas vidas muy complicadas. ¿Cómo están ahora, ¿no? En general, esos campos de refugiados en el Sáhara, con toda esa situación que tenemos aquí, ¿no? Pues es difícil evaluar ahora mismo cuál es la situación, principalmente porque no tenemos presencia allá. Nosotros normalmente tenemos una persona que tiene presencia continua allá, pero bueno, pues debido a la crisis de la COVID tuvo que salir como el resto de cooperantes. Entonces las informaciones que tenemos son un poco vagas. Lo que sí sabemos es que la ayuda internacional en los últimos años ha decaído en torno a un 20% y eso implica que la situación que vive la población saharaui sea cada día más lamentable o quiero decir, más, peor, más difícil exacto, ¿no? de más llevar. drástica. Más drástica. Navarra siempre ha estado muy cerca del pueblo saharaui, ha habido bueno, pues muchos movimientos, ¿no? Que vinculan, ¿no? Nuestra comunidad con el Sáhara. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Pues bueno, ahora mismo principalmente estamos 3 asociaciones trabajando en Navarra. ANARRAS, ANAS, que son dos asociaciones amigas del pueblo saharaui, y ATTSF, que somos nosotros. Hay una muy buena disposición por parte de los políticos. De hecho, el Parlamento aprobó el año pasado una resolución que decía que tenía que terminar esta situación injusta y apoyaba la causa del pueblo saharaui, y bueno, pues hay muy buena sintonía entre la delegación saharaui, las autoridades políticas y las asociaciones y la población en general, porque yo creo que al final la lucha del pueblo saharaui, como dices tú, está muy arraigada y hay mucha solidaridad con este pueblo. Claro, también la solidaridad ahora se personaliza, ¿no? en Joseba Alzueta, un corredor, un gran deportista. Joseba, ¿cómo lo has organizado? ¿En cuántas etapas lo vas a hacer? ¿Cómo has organizado un poquito todo para poder cubrir este reto por el camino francés? Sí, bueno, teníamos básicamente la limitación de querer llegar en fin de semana, entonces sabía que tenía que estar en torno a 2, 3, 4 semanas. 2 semanas hubiera sido quizás un poco osado. Y bueno, decidí guardar un poco ese equilibrio y pensé que 3 semanas sería un tiempo bueno, prudente para poder completar esas etapas, y a raíz de eso, una vez que confirmamos este reto, bueno, pues me puse manos a la obra y han sido 6 semanas de entreno, aunque ya tengo trabajo hecho, como comentábamos, pues ya corro de antes, entonces ha sido quizás 6 semanas de hacer entrenamientos quizás más largos, pero básicamente eso ha sido lo que hemos hecho. Efectivamente, bueno, lleváis los dos unas camisetas negras plateadas, ¿verdad?, que recuerdan el lema de todo este reto, de este objetivo, que por cierto, ahí las podemos ver con ayuda de nuestros compañeros también, ¿no? Este lema, efectivamente, que acompaña, ¿no?, el reto de Joseba Alzueta y de esta asociación de técnicos y profesionales. Un reto, pues como decimos, difícil, pero con mucha fuerza se va a cumplir. Vamos a poder seguirlo a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales. ¿Podemos estar pendientes de toda tu labor? Sí, la verdad que la ONG se ha volcado en ese sentido. Hemos reforzado la ONG con Sara y Pili, que son 2 compañeras que van a estar en el departamento de comunicación, y el foco va a estar en redes sociales, va a estar tanto en Facebook como en Instagram, también haremos alguna publicación en internet, y básicamente vamos a tener ese foco puesto en redes sociales, aunque lógicamente bueno, también va a salir en prensa. Vamos a estar, o básicamente creo que han pasado notificaciones a los ayuntamientos que están en el camino y también a las delegaciones saharauis, y también se les va a informar de todo ello. Perfecto. Estamos viendo ahora en pantalla, Juanjo, el número de cuenta, ¿no?, que vosotros también facilitáis para recibir apoyos en pro de los habitantes, ¿no?, de los campos de refugiados. ¿Podemos hacer una donación a través de ese número de cuenta? Sí, en principio hemos habilitado 3 fórmulas diferentes. Una es el número de cuenta de la organización. Luego hemos lanzado una campaña en una plataforma de crowdfunding que es eHelp, que también está disponible en las redes sociales
link para poder aportar y hemos solicitado un bizum. Pensábamos que lo del bizum era inmediato y resulta que es un proceso más largo de lo que esperábamos y no ha llegado a tiempo para hoy, pero esperemos que en los próximos días tengamos habilitado el código bizum y estas serían las 3 formas de colaboración de forma económica, pero creemos que hay una colaboración más importante, que es perseguir a Joseba, o sea, que es acompañar a Joseba allá por los pueblos en los que pase, y la mayor colaboración que pedimos es que, pues igual que cuando pasa el Tour o la vuelta ciclista por algún sitio, que la gente se anime, ¿no? Que la gente se anime a apoyar a Joseba al paso por las ciudades. Hay una lista muy clara de cuáles son las etapas y cuáles son los días y más o menos las horas, bueno, no están definidas, pero será entre la mañana y el mediodía, y ahí es donde pedimos realmente la colaboración. El apoyo, ¿no? Es importantísimo, sin duda alguna, en el esfuerzo, recibir también el calor del público, de la gente que pueda sumarse a todo este proyecto, ¿no? Interesante, siempre da vida, y eso, pues los corredores, que son personas que se saben esforzar y mucho, ¿verdad? Pues lo saben, ¿no? Que el calor humano pues es fundamental, ¿no? Ante semejante gesta. Juanjo, vamos a recordar un poco cuál es el trabajo que habéis hecho hasta ahora, ¿no? Técnicos y profesionales, habéis ayudado desde el punto de vista técnico, logístico, en estos campos, ¿no? Desde hace ya, bueno, pues yo creo que más de 15 años, ¿no? En el campo de refugiados. Concretamente en los campos de refugiados llevamos, pues este es el 16º año. Empezamos con una pequeña flota, con el mantenimiento y la reparación de una pequeña flota de camiones que distribuía parte de la ayuda alimentaria que llegaba a los campamentos, y con el paso del tiempo nos hemos convertido en el principal centro logístico de los campamentos. Actualmente, aparte de toda la ayuda alimentaria que llega a los campamentos, repartimos el 80% del agua que consumen, recogemos las basuras y también repartimos, bueno, nos encargamos de que los camiones estén mantenidos en buenas condiciones para el reparto de los bienes de primera necesidad, como pueden ser mantas, pueden ser jaimas, pueden ser otro tipo de cosas. Entonces, básicamente, nuestro trabajo ahora en los campamentos es ese, ¿no? Reforzar toda la logística que hace que bienes de primera necesidad, como son los alimentos, el agua o las basuras, se puedan o distribuir o recoger en condiciones. Bueno, pues nos quedamos con todo ese trabajo ingente que hacéis, un buen grupo de técnicos y de profesionales sin fronteras. Juanjo Fernández, gracias de verdad por estar aquí, que sea un exitazo este reto y que lo sientan cerca los saharauis también, ¿verdad? Y Joseba Alzueta, mucha suerte, a ver si las piernas responden bien, esperemos, ¿verdad? Y también la cabeza, que es importantísimo. Las dos cosas, eso es. Las dos cosas. Gracias, de verdad, enhorabuena, y estaremos pendientes, sin duda. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, chicos. Bueno, nosotros ahora les vamos a mostrar una exposición que nos lleva al Planetario de Pamplona y que tiene que ver con la plastilina.
Preciosa muestra que nos lleva ya al final de nuestro programa de hoy, como siempre agradeciéndole su confianza y su compañía. Pues sí, hemos hablado hoy mucho de la pandemia y sus consecuencias, pero también otras miradas a nuestro alrededor, ¿no? También son de nuestro interés y espero que también del suyo. Y vamos a terminar y decirles adiós con música rock muy, muy potente, como es la que ha hecho siempre M-Clan, que hoy viene con un formato acústico a Navarra. Hoy se lo contamos aquí, pero llegarán al Teatro Gaztambide de Tudela el próximo 3 de octubre con los chicos de Carlos Tarque. Nos vamos, gracias y volvemos mañana. Adiós. No quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo.